En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor Dios nuestro, que nos permite estar nuevamente aquí, reunidos a través de este medio audiovisual. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes mandando tu Santo Espíritu para que todos los que nos acompañen por este medio puedan quedar iluminados y pueda llegar a sus vidas una palabra de ánimo, de aliento, para poder seguir adelante viviendo esta pandemia que azota a todo el mundo. Te pedimos, Señor, nos concedas también la paciencia necesaria para que aquello que no entendemos lo podamos conservar en nuestro corazón. Aquello que no comprendemos, igual que la Virgen María, lo lleva en su corazón hasta que el Espíritu Santo se lo haga comprender. Adquiero la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos nuevamente aquí, delante de ustedes y con ustedes, para conversar, como decimos, en un tiempo de cuarentena, que parece que ya va a terminar. Según los informes decían que hoy nos daban de alta, ojalá. Pero no se preocupen, que le vamos a quitar la cuarentena y vamos a dejar, conversemos de. Y entonces, ¿conversemos de qué? Hoy estamos conversando de la Eucaristía. La Eucaristía, ¿qué quiere decir? Acción de gracias, bendición, gratitud, todo eso. Es decir, muchos, cuando decimos Eucaristía, están pensando o en la misa o en la comunión. Seguramente hoy no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Como les decía ayer, como les decía antier, estos temas solamente son el inicio de grandes temas. El inicio de grandes temas que pueden enriquecer nuestra fe, que nos pueden señalar un itinerario, un camino dentro de la vida de la iglesia. Y entonces la Eucaristía, diría un gran liturgista allá en Roma, no se explica, no se enseña, la Eucaristía se vive, porque ningún acto litúrgico para él era una cosa, darnos clases de liturgia era una cosa, según él, aberrante, porque la liturgia no se explica. Pero bueno, algo habrá que decir, algo habrá que decir. ¿Por qué? Porque ya en sí la misma palabra viene del griego, que quiere decir júbilo, alabanza, de agradecimiento. Imagínate, tú te reúnes el domingo, vienes a la iglesia a agradecer al Señor. Yo pienso que a ninguno se nos pasa por la cabeza que es un momento en que se reúne la asamblea para agradecer al Señor. Ser una Eucaristía es un regocijarse, responder a la llamada de Dios, responder a la acción de Dios, responder a aquello que Dios quiere contigo de una forma de alegría, no de una forma, ay, es que Dios quiere que vayamos, ay, es que hay que ir a la misa. Pues no, ser Eucaristía es regocijarse. Y entonces hay muchos que no ven, que no se sienten bien en la presencia del Señor. La Virgen María es un ejemplo vivo. La Virgen María es un ejemplo vivo de verdadera Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Virgen María se regocija en el Señor. Recibe la palabra de Dios crece en ella, se convierte en madre del Salvador. ¿Y qué es lo que dice la Virgen María? Un canto, responde con el Magnificat. Mi alma entera
glorifica al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es una respuesta exultante que hace un hombre delante de la acción de Dios, delante de la acción de Dios que lo salva. No sé si todo eso nos viene en mente cuando se acercan el domingo a la iglesia o cuando decimos la Eucaristía. La Eucaristía. Oh, parece que estamos hablando otro idioma. Entonces, así como decíamos, la Virgen María exulta de alegría, se regocija, Jesús también. Jesús, que es Eucaristía, Él, antes de hacerse Eucaristía para nosotros, vive esa Eucaristía. Y vive esa Eucaristía, ¿por qué? Porque está Él en continua alabanza para el Padre, alabando al Padre. Recordemos, hace un par de domingos, el Señor le llevaron, dice, mira cuánta gente nos sigue, mira cuánta gente. Entonces, ¿qué? Tienen hambre. Sí, pero aquí ni siquiera que recogiéramos el pan de todos los alrededores. ¿Y qué es lo que tienen? Traigan lo que tienen. 5 panes y 2 pescados. Ya vamos a ver esos 5 panes y 2 pescados, ¿por qué? Después dice que hizo una acción de gracias. Acción de gracias. Habíamos dicho al inicio, Eucaristía es acción de gracias. Entonces, encontramos aquí a Jesucristo en el Evangelio de Juan haciendo una acción de gracias. Diríamos, una Eucaristía. Sí, Padre, pero no tiene pan y vino. Tiene pan y pescado. Ya eso es un elemento que nos hace recordar. Nos hace recordar que en Eucaristía, ¿por qué pan y vino? Ya vimos la conversación del pan, ya vimos la conversación del vino, y pan y vino. Pan hecho sale de la tierra, del maíz, del trigo triturado. El pescado salió del mar. Dos naturalezas diferentes. Dos naturalezas diferentes. Y entonces eso hace la Eucaristía. Dos naturalezas diferentes que se unen. La naturaleza divina que se va a unir a la naturaleza humana que somos nosotros. La naturaleza divina, Cristo que se va a unir. Pero eso es ya en sí una parte de la Eucaristía, como es la comunión. Nosotros hemos dejado la Eucaristía solamente en comunión. Y decir que la Eucaristía es la comunión es reducirla solo a un momento que vivimos en la Santa Misa. Y fíjense que estamos hablando de la Eucaristía, nos estamos refiriendo a lo que hacía María, a lo que hacía Jesús, porque Jesús, decíamos, es la Eucaristía. Jesús es la Pascua, es la Pascua. ¿Y por qué es la Pascua? Porque Jesucristo nos va a hablar de salir de este mundo e ir al Padre. Solo el que ha visto al Padre conoce al Padre. Y yo que conozco al Padre, haré que ustedes lo conozcan. Él es la puerta que nos lleva al Padre. ¿Y cómo nos lleva al Padre? ¿Cómo hace esa transición de nosotros aquí, el Padre en el cielo, y nos lleva al cielo? Pues a través de la Eucaristía, hermanos. Por eso les decía, una cosa es estar hablando aquí y diciéndoles esto, y otra que tú lo experimentes. No sé cuántos de ustedes en una Eucaristía se han sentido en el cielo. Yo creo que si hiciéramos un censo en toda la parroquia, con costo encontraríamos a uno. Yo me acuerdo que una vez a una anciana, allá en Roma, cuando le digo cosas, anécdotas, se las digo de Roma, para que no anden buscando a alguien en la parroquia. El padre, sí, fue aquella, sí, la que vive en la esquina. Pues no, ninguna, ni la de la esquina, ni la de al lado, ni la de atrás, ni la de adelante, ninguna persona de aquí de la parroquia. Entonces yo le decía a esta anciana, señora mía,
El Señor quiere que usted sea santa. Y me quedaba viendo la anciana como que no escuchaba. ¿Me está escuchando? El Señor quiere de usted una santa. Y después de la segunda vez que se lo dije, se me puso a llorar ahí la señora. Entonces digo, ¿pero por qué llora? ¿Acaso es un castigo ser santo? ¿Acaso es un castigo? Lo que hace Dios con nosotros en la Eucaristía, les preguntaría yo a ustedes. No es un castigo ser santo, no es un castigo. Es que, Padre, yo no me quiero morir todavía. No es que todos los santos están muertos. Y entonces, para la anciana, ser santo era ser un muerto, ser una estatua que está ahí en la iglesia. En cambio, vamos a ver nosotros, en nuestra experiencia de vida cristiana, ser santo es ser como Dios, tener a Dios dentro de nosotros. Y eso, muchos de ustedes ni siquiera se lo preguntan cuando reciben la comunión, que reciben a Jesucristo, van y se vuelven a sus sillas y se sientan. Hay alguno que otro hace una oración, otros ni siquiera rezan, sino que ya abrieron la boca, recibieron la comunión. Y qué escándalo ahora que dijeron la comunión en las manos. Ok, la comunión en las manos. Qué escándalo. Yo ya se lo decía y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo. Si no la puede recibir la comunión en las manos, tampoco la puede recibir en la boca. Porque pecamos más con la lengua y los pecados más graves se hacen con la lengua que con las manos. Así que yo te dejo esa meditación para ti, que dices que ser un devoto, que te pones de rodillas ahí delante del altar a recibir la Eucaristía, que pareces una buena persona, pero de buena ni siquiera la dormido o dormida. Porque ser Eucaristía es vivir esa transición de la tierra al cielo, pasar de la muerte a la vida, salir de la esclavitud del pecado a la libertad de ser hijos de Dios. La Eucaristía, decíamos, en la Pascua, pasar. Y entonces, si tú eres hijo de Dios, si tú de verdad has entrado en esa Eucaristía, si tú de verdad has hecho Eucaristía, quiere decir que en ti se va a reflejar toda esa alegría de venir a dar una acción de gracia, de bendecir al Señor por todo el bien que te ha dado. Fíjense que no nos estamos saliendo del domingo, no nos estamos saliendo del día de descanso, del reposo semanal. Prácticamente estamos tratando de introducirle estas 4 conversaciones que hemos tenido. Hemos querido tratar simple y sencillamente de ponerte en la puerta de la iglesia. ¿Por qué en la puerta de la iglesia? Para comenzar a celebrar la Eucaristía, para comenzar a vivir ese gran misterio que el Señor nos ha regalado, ese tesoro que tiene la iglesia, que esta pandemia nos quiere esconder, nos está escondiendo con las iglesias cerradas. Ok, ojalá ahora que se abra la iglesia tengas conciencia de que vas a la Eucaristía a hacer una acción de gracia al Señor por todo el bien que te ha hecho, por todo lo que ha hecho durante la semana o durante el día o en tu vida, con la esperanza de que vas a salir de esa esclavitud en la que vives. Porque no solamente hablamos de esclavitud del pecado, también hablamos de esclavitud por caridad. El otro día estaba una mujer con una niña endemoniada, esclavitud psíquica, física, de todo tipo de esclavitud, que no te dejan aparecer como lo que el Señor ha creado, una persona, como lo que el Señor ha vuelto a recrear a través del sacramento del bautismo, un hijo de Dios, que vive en este mundo con tristeza, pues no refleja ser hijo de Dios, no refleja que tiene a un Dios como Padre.
Lo único que hay en ese reflejo de tu cara, de tu forma de ser y de tu vida, que eres un desdichado, que eres un abandonado, que eres un nadie. Y recuerda que Jesucristo ha querido venir a esta humanidad haciéndose pequeño, haciéndose nadie, haciéndose nada, para que tú y yo fuéramos, para que nosotros alcanzáramos el cielo. El Señor ha bajado del cielo y se ha hecho pan. Se ha hecho pan para que lo pudiéramos comer. Entonces, ese pan que se come, decíamos, la Eucaristía, no solamente es ese momento en el que tú te acercas al sacerdote y recibes el cuerpo de Cristo, pues no, es toda la celebración litúrgica. Por eso les decía, con todos estos encuentros, yo simple y sencillamente quiero ponerlo a ustedes en la entrada de la iglesia. Fíjense que ni siquiera los introduzco a toda la celebración, sino de que te pongo en una actitud de que puedas venir a la Eucaristía con una esperanza, ¿esperando qué? Esperando el paso del Señor. Tenemos también que la Eucaristía se le conoce como la cena del Señor. La cena del Señor, cena. ¿Y por qué la cena del Señor? Porque nos recuerda el Jueves Santo, la última cena. Y la última cena. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Está dejándonos ese momento importante. ¿Y por qué es un momento importante? Porque estar en cena con Él ahora es señal de que estaremos en el cielo. O sea, yo vengo a estar con el Señor en este momento. Él con esa sentada que nos damos ahí en la mesa o en la cena, claro que si solo venimos a misa, estamos ahí sentados, llegamos, abrimos la boca y nos vamos, eso no parece cena, no parece un banquete. Pero sí, lo convertimos de verdad en un banquete, en una cena, estar sentados con Cristo, participando de la cena del Señor, significa desde aquí, en la tierra, participamos de las promesas que nos está haciendo para ir al cielo, para estar en el cielo. Y estar con Él es una cena, es un banquete. Por eso les recordaba, ni siquiera estamos hablando de toda la misa, sino y sencillamente de lo que significa, las connotaciones, lo que se ha dicho. Imagínense qué pasa de una acción de gracia a una cena, a un banquete. Luego lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles como el momento de la fracción del pan. Los apóstoles se reúnen y parten el pan. Jesucristo en la multiplicación de los panes dice, y dio una acción de gracia y partió el pan. Con los discípulos de Maús partió el pan. Y muchas veces vamos a encontrar que el Señor parte el pan. Y parte el pan. ¿Qué significa partir el pan? Partir el pan significa romperlo, hacerlo pedazos, partirlo. Como dice la palabra, se rompe. Y entonces ese partir el pan, romper el cuerpo de Cristo, ha sido roto por nosotros. Mira la cruz, todos sus huesos rotos, dicen los que hacen meditación sobre el Viernes Santo, los que hacen meditación sobre la crucifixión de Jesús. No le quedaba ningún hueso sano, todos sus huesos estaban rotos. ¿Y por qué? Jesucristo ha venido a soportar semejante martirio, que se le rompieran todos los huesos, ser hecho pedacitos en la Eucaristía, por amor, por el perdón de nuestros pecados, porque eso es el sello que Él deja del amor que tiene para cada uno de nosotros. Esa es la señal que Él tiene, que nuestros pecados han sido perdonados. Recordemos todos los momentos de Jesucristo cuando aparece resucitado.
Jesucristo aparece resucitado y sale, paz a vosotros, y enseña las manos. Y enseña las manos, ¿por qué? Porque hay que saludar así con las manos. Pues no, enseña las manos porque en las manos, o algunos dicen que en las muñecas, o donde sea, no importa. Lo importante es que Jesucristo le está enseñando los agujeros donde fue clavado, el costado. Por eso es que los discípulos, llenos de alegría, no cesaban de contar. Y vimos al maestro, y vimos al maestro, y vimos al maestro. Y Tomás, que no estaba con ellos, dice, no, mentira, ustedes bebieron mucho. Demasiado vino, no, quién sabe cuánto bebieron de más. Pues no, no es que bebieron más. Están alegres porque vieron al Mesías, porque vieron la señal que Él lleva al Padre. Mira, esta es la señal que traigo del perdón de aquellos. Y la señal que traigo del perdón de aquellos es estos agujeros, es esta herida en el costado. Esta es la señal de que yo he muerto, me he hecho pedacitos por ellos para que sus pecados sean perdonados. Y entonces, ¿qué dirá? ¿Qué dirá Tomás? No, si yo no meto las manos en el costado, si yo no meto el dedo, esto me hace recordar muchos curas no, algunos milagros eucarísticos que han sucedido, o a sacerdotes o a personas que dicen, no, yo no sé qué, si, ¿cómo va a ser carne de Cristo si es un pedazo de casi papel, ni a pan sabe esa hostia? Esa hostia ha comenzado a sangrar, porque la carne, y sobre todo cuando es fresca, sangra. Y esos son milagros eucarísticos que hemos podido contemplar y seguiremos contemplando. Por eso, porque el Señor, Él se ha hecho pedacito por nosotros. Por eso hablamos de la fracción del pan. La fracción del pan. Y la fracción del pan es porque eso nos va a recordar que Cristo es el que subió a la cruz. El único sacrificio ofrecido al Padre ha sido Cristo, para que no haya más sacrificio, para que no sigamos nosotros sufriendo más. Y bueno, otro nombre, o mejor, hablábamos de venir a recibir la Eucaristía. Recibir la Eucaristía es recibir el poder del amor y excusar a los demás que también nos hacen pedacitos, nos rompen. ¿Cuánta gente ha hecho añicos tu dignidad? ¿Cuánta gente te ha serruchado el piso porque querían ese puesto de trabajo? ¿Cuántos se quejan de que solo el que tiene argolla, el que tiene cuello, puede llegar a ese puesto? ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo en el que si no destruyen al otro, si no hacen pedazos al otro, no tienes lo que quieres. Entonces el Señor nos ha dicho, pues no es necesario ni que rompas a nadie, ni que le hagas daño, ni siquiera que lo toques con tu mirada. Ya no es necesario. Yo vengo a tomar ese lugar. Recordemos el jueves pasado que recordábamos a San Maximiliano Kolbe, que decíamos, es protector de la familia. ¿Por qué? Porque San Maximiliano Kolbe, otro Cristo, ha seguido el ejemplo de Cristo. ¿Y qué ha dicho San Maximiliano? Van a matar a ese padre de familia y va a dejar muchos huérfanos. No, mátenme a mí. Yo muero en su lugar. Lo que ha hecho Jesucristo contigo y conmigo y con toda la humanidad, estos merecen el castigo eterno. Pues yo agarro ese castigo. Yo agarro ese castigo. Y decimos en el credo, y descendió al infierno. ¿Y por qué descendió al infierno? Porque
Ese era mi castigo, irme al infierno. Y entonces Él ha bajado al infierno no solamente para, aquí vengo yo a pagar por este, sino también a darle esperanza a alguno que todavía estuviera ahí y se arrepintiera, dicen los padres de la iglesia. Bajó al infierno a sacar aquella alma que todavía, es decir, estaban con una esperanza de que viniera el Mesías, de que cuando viniera el Mesías ellos iban a ser liberados del infierno. Y bueno, nada, ¿qué te voy a decir yo? Si tú quieres hacer de tu vida un infierno, si tú quieres hacer de tu vida, pues sigue haciendo pedazo a la gente y que te hagan pedazo a ti. No sigas viendo en Cristo aquel que se parte para que en ti haya vida. Porque Jesucristo por eso ha tomado tu lugar y mi lugar. Por eso es que se ha hecho pedacito. Para que nosotros no nos hagamos, ay, es que ustedes me van a matar, no sé qué hacer, tu papá quiere esto, vos querés esto, el otro quiere esto, ¿y qué quiere? Que me hagan 5, 10 pedazos. Yo solo me acuerdo que así decía mi madre también. ¿Pero qué? Es decir, es cierto, ya no se podía hacer pedacitos para todo, pero Cristo sí lo ha hecho. Y con Cristo sí eres capaz de dar la vida a los otros. Con Cristo sí eres capaz de hacerte pedazos por amor a tu marido, por amor a tus hijos, por amor al compañero de trabajo, por amor a la gente con que trabajas. Porque si no, hermano mío, ¿qué te voy a contar yo? Yo creo que ya les he dicho muchas veces, yo estudié medicina. Y cuando estudié medicina, uno de los temores más grandes que tenía era hacer de mi trabajo una rutina. Hacer del paciente un objeto de trabajo. Un objeto de trabajo. Ya viene esa vieja que la atienda y qué barbaridad, nunca se curó y que no sé qué. Es decir, eso te hace vivir la vida amargada. El don que Dios te ha dado te hace vivirlo como un castigo. Y resulta que yo me hice licenciado y qué pesado, y arquitecto, y ay Dios mío, y no sé qué, y todo el papelero que tengo en la oficina, y que, ¿por qué nunca vas a hacer eso que esperabas? Porque eso que esperabas no lo puedes lograr si no hay dentro de tu corazón un deseo de darte, de donarte, de vivirlo como Jesucristo ha vivido, ese encarnarse en medio de nosotros y por nosotros. Jesucristo se ha encarnado, pues ¿para qué? Para que experimentes que Él no estaba ya viéndote sufrir, no, Él ha venido, ha bajado a la tierra para que lo toques con tus manos, que Él te ama. Él se ha hecho pan, ¿para qué? Para que lo puedas gustar, para que lo puedas masticar. Allá en Italia tienen una expresión que cuando ven los chiquitos, los niños recién nacidos, niños bonitos, así gorditos, ay, dice, un pedazo de pan, yo me lo como. Y entonces, pues eso, un pedazo de pan que tú te comes, pues eso es lo que se ha hecho Jesucristo. Un pedazo de pan para que tú y yo lo comamos. Porque un pedazo de pan sí lo podemos comer. Pero hay otras cosas que no la podríamos comer. Que no la podríamos comer, ¿por qué? Porque es dura, porque es ácida, porque es amarga, porque es picante. Por la razón que sea, no podemos. Entonces el Señor se ha hecho pan comible. Y por eso decíamos, nos encontramos de frente a la fracción del pan. La fracción del pan. El pan hecho pedacitos. Bueno, otro nombre que vamos a encontrar para la Eucaristía, que es el sacrificio santo. ¿Y por qué un sacrificio santo? Ya lo decíamos con este partirse de nuestro Señor Jesucristo. Porque el único sacrificio es el de Cristo, ofrecido por nuestros pecados para que todos nuestros pecados puedan ser perdonados. Gracias a ese único y eterno sacrificio, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y tenemos esa puerta abierta al cielo.
Tenemos esa puerta abierta al cielo y no porque, es decir, te lo hayas merecido. Y cuando llegaste a la iglesia y miraste a Jesús sacramentado, le hiciste los ojitos y le saludaste y le hiciste la reverencia, pues no se trata, no es por eso. No es por eso que el Señor te ha mirado a los ojos y te ha dicho, ven. No, no es por eso. Es porque Él te ama, porque Él me ama y sabe que el que está en pecado sufre. Y el que está en el sufrimiento comienza a hacerse la vida un infierno y nunca va a estar contento y todo te va a molestar. Si te miran, pues porque te vieron. Si no te vieron, pues porque no te vieron. Si se sonrieron, pues porque si te saludaron, si no te saludaron, porque no te saludaron. Todo molesta. Todo molesta cuando, es decir, estás mal. Claro, estás mal. Y todo donde te toque, ay, no me duele, ay, aquí también me duele, ay, todo. Entonces el Señor sabe que te encuentras en esa situación. Entonces Él no quiere que sigas sufriendo. Entonces Él viene a ofrecerse. Él es el sacrificio para que tú ya no sufras. Por eso también de la Eucaristía vamos a hablar de un memorial. ¿Y por qué de un memorial? Hablamos de un memorial porque memorial no significa un recuerdo. Y ahora vamos a recordar a Jesús. No, memorial significa algo que fue, que es y que será. O sea que con la Eucaristía no solamente estamos haciendo presente a Jesucristo que ha dado su vida por nosotros y nos ha salvado de las garras del infierno, no. Con la Eucaristía también hacemos presente en ese momento en el que estamos ahí, que Jesucristo está ahí y ha venido, ¿para qué? Para que mi vida cambie, para que deje de estar viviendo esa zozobra que estoy viviendo en la familia, esa zozobra que estás viviendo con tus estudios, con tu carrera, con tu situación laboral, que ya no la aguantas, que ya quisieras ponerle una bomba ahí a la empresa donde trabajas. Pues no, es así que se va a solucionar tu problema, porque tú seguirás siendo lo que eres. ¿Y qué eres? Pues eres un ser vacío que necesita sentirse amado, y como necesita sentirse amado, pues Jesucristo hace un memorial que tiene en este momento esa fuerza necesaria para sacarte de esa situación estresante que vive, de ese infierno, de esa esclavitud, de esa muerte. Y Él te quiere pasar de la tristeza a la alegría. Fíjense que todo gira alrededor de la Pascua. Siempre volvemos de nuevo de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Todo eso es la Eucaristía, que después, siglos más adelante, se reduce a una cosa: misa est, decía al final de la Eucaristía. Entonces la gente que ya no entendía el latín decía: fui a misa. Y misa es. Pueden irse porque la misa ha terminado, entendía la gente. No, lo que decía ahí en latín: vete a casa con esta misión, a vivir lo que aquí has celebrado. Así termina la misa. Así termina la misa. Así termina la Eucaristía. La Eucaristía termina con un envío que se te hace mandándote a casa, a tu trabajo, a donde estés, a tu rincón, a tu soledad, a donde te encuentres. Vete allá, ve ahí a anunciar lo que has vivido. ¿Qué es lo que has vivido? Salir de la esclavitud a la libertad. ¿Qué es lo que has vivido? Salir de la tristeza a la alegría. ¿Qué es lo que has vivido? Que yo venía enfermo y ahora voy sano. ¿Qué es lo que has vivido? Yo solo me imagino a ese ciego saltando y gritando y contando:
pues yo estaba ahí, él vino, me echó barro, me dijo que me lavara, fui, me lavé y ya estoy viendo. Y lo contaba una, y dos, y tres, y todas las veces que se lo preguntaban, él lo contaba, porque era un memorial, como decíamos anteriormente. Eso es la Eucaristía. Eso es lo que quiere el Señor, que vivamos en cada celebración, en cada momento en que nos acercamos a celebrar la Eucaristía. Que salgamos con alegría, a nuestras casas a compartir lo que aquellos no han podido compartir porque se quedaron allá. A compartir de que gracias a este momento, a este alimento, a este paso del Señor en mi vida, yo voy a entrar en la voluntad de Dios. Y no solo voy a entrar en la voluntad de Dios, sino que también voy a poder cumplir la voluntad de Dios. Porque yo no tenía fuerza, ahora tengo fuerza. Decía San Alfonso María Ligorio, la Eucaristía hay que comulgar por dos razones. Una, para que te sanes, si acaso estás enfermo. Y la otra, para seguir sano. Para seguir en la perfección, si eres un perfecto. Y si eres un imperfecto, pues para salir de la imperfección, para curarte. Fíjense qué lindo. Es decir, y no hemos entrado en materia de la Eucaristía. Solamente, como les decía al inicio, los estoy poniendo en la puerta de la iglesia. En las puertas de la iglesia, que todavía están cerradas. Ya este fin de semana se van a abrir, gracias a Dios. Ya salimos de la cuarentena. Y ya salimos de la cuarentena. Bueno, por lo menos ya el padre, ya Juan Carlos, ya salió ayer. Oficialmente. Ya lo declararon libre de virus. Ya se le pueden acercar, pero guardando la distancia, ¿verdad? Siempre. Seguimos con la Eucaristía. Es pan, es cuerpo de Jesús que se rompe para nosotros. Es pan sin levadura. Y es pan sin levadura, ¿por qué? Porque sin levadura no fermenta. La levadura son los pecados. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, decía Jesucristo. La levadura es el pecado. Y entonces por eso Jesucristo es pan sin levadura, pan ácimo. No solo porque nos recuerda la salida del pueblo de Israel de la esclavitud, sino también porque, es decir, entre la harina de trigo y mezclada con la levadura, tiene mucho significado la levadura. Entonces no es que la levadura sea mala, pero sí tiene un significado. Es decir, la levadura hace que el pan se hinche, hace que el pan se... y entonces la soberbia, el orgullo, hace que te hinche. Y entonces el Señor viene a ayudarnos ¿a qué? A entrar como un pan ácimo, y esos pecados nuestros, esa levadura, se la cargas consigo. Y entonces, claro, en él no va a hacer efecto el hincharse como un sapo. Porque él venció a la muerte, él venció al pecado. Ya el pecado no tiene efecto en él. De nada sirve que el demonio le dice, haz esto, si eres hijo de Dios, haz un milagro delante de toda esta gente. Sí, un milagro. No tentará al Señor tu Dios pidiéndole milagro. Haz que se conviertan en pan. No solo de pan vive el hombre. Entonces Jesucristo ante el demonio ya tiene cómo salir airoso. Nosotros muchas veces queremos combatir con el demonio y ni siquiera podemos combatir con nuestras debilidades. Nosotros quisiéramos combatir contra el demonio y con solo, es decir, es que estuve viendo televisión y me salió ahí una película que, bueno, ya caíste, porque esa es tu debilidad. Es importante que empieces a conocerte, a darte cuenta quién eres, para que no te engañe el demonio y te haga creer que estás aquí porque eres digno, que has venido a la iglesia porque eres digno. No, yo he venido a la iglesia el domingo
porque necesito descansar. Primero, hablábamos del reposo, necesito descansar, y como necesito descansar, pues el Señor me va a dar de su alimento. ¿Y qué es el alimento del Señor? Pan y vino. El pan de su palabra y el vino de salvación. Pan que nos recuerda la esclavitud y vino que nos hará presente la liberación. Por eso me acerco a la iglesia. Fíjense que, es decir, ahorita ni siquiera nos estamos poniendo en el Día del Señor, el domingo, todas esas cosas que nos explican y lo explican muy bien los teólogos, y eso ahí los dejo a ustedes que vayan a revisar el catecismo de la Iglesia Católica, que está muy bien explicado. Ahorita simple y sencillamente quisiera que ustedes tomen en serio eso que están viviendo cada semana, sobre todo ahora que hay unos que dicen, ay, lo que a mí más me falta es la Eucaristía. Ni siquiera te hace falta que la iglesia esté abierta, ni siquiera te hace falta que se te anuncie la palabra, no, te hace falta la Eucaristía. Pero ¿por qué te hace falta la Eucaristía? ¿Por qué te hace falta la Eucaristía? Si no estás dispuesta a perdonar a tu marido, si no estás dispuesta a amar al gobierno. Me viene en mente el gobierno, porque hay mucha gente que con facilidad se le sale lo del gobierno, los gobernantes, los alcaldes. Y podríamos seguir con una lista interminable de gente a la que no toleramos. No, es que ese no merece ser perdonado. Ese no merece ser perdonado. ¿Quién merece ser perdonado según tú? Porque el Señor ha venido a morir por todos. El Señor ha muerto por todos. Y como Él ha muerto por todos, nos ha dejado ese banquete eucarístico. Por eso decíamos, un banquete, sentarse a la mesa. Sentarse a la mesa significa estar con Cristo para aprender de Cristo a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues que me hagan pedazos. Sí, que te hagan pedazos, como hemos hecho pedazos a Cristo. A Cristo lo hemos crucificado. Y en Eucaristía se repite ese memorial. El sacerdote agarra el cuerpo de Cristo y lo parte como señal de que todos nosotros, todos los que estamos ahí, hemos hecho eso con Cristo. Yo, el primero, el sacerdote que estoy presidiendo, he sido el primero en partir a Cristo, en hacerlo pedazos. Pero ese mismo Cristo que ha hecho pedazos, esa Eucaristía, ese pan convertido en la carne de Cristo, está ahí esperando que yo me lo pueda comer, que tú te lo puedas comer, que todos podamos comulgar. Porque todos comulgando de un mismo pan, somos partícipes de un mismo cuerpo, ese cuerpo de Cristo, que ha venido para darnos vida, no solamente para decirnos que hagamos, sino para impulsarnos, para darnos esa energía, ese motor que necesitamos para hacer la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, con esto termino, porque ya me quedan 2 minutos. Solamente les recuerdo, la Eucaristía, para que tenga efecto, es necesario estar en gracia de Dios. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, siempre lo ha repetido, es doctrina continua, en donde, ¿por qué muchas veces no va a hacer efecto todo lo que les estoy diciendo? Porque nos acercamos a la comunión y no nos acercamos de corazón arrepentido. Si tienes un pecado grave, pues confiésate, acércate lo más rápido posible a la Eucaristía, para que comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo, comiéndote a Jesús, el Señor te va a dar vida. Porque el fundamento de nuestra fe, cuando el sacerdote está sobre el altar y dice, en el altar dice, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Cuál es el sacramento de nuestra fe? El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso nosotros gritamos, exultamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor, ven. Ya estás aquí, pero ven. Estamos llamándolo al Señor. Y bueno, hermanos, pues con esto que ofrecemos al Señor, pues qué decirle.
Ya lo dije ayer en la Eucaristía, en la misa, lo dije el día de ayer. No se preocupen que termina la cuarentena para nosotros. Vamos a tratar de seguir ayudando de esta forma. Hemos visto que el Señor nos abrió esta ventana para la comunidad. Entonces vamos a seguir, al menos mientras esté yo, antes que me vaya a Roma, con este servicio a la parroquia. Con este servicio de transmitir la misa por Facebook, en la página de la parroquia, y de orientar con algunos temas siempre en la página de la parroquia. Para aquellos sobre todo que no pueden venir a la iglesia, para aquellos que por distancia o por tiempo no pueden estar presentes. Y sobre todo porque esto queda colgado en la página, y si tú quieres, a la hora que quieras, lo puedes escuchar en tu casa tranquilamente, después que llegas del trabajo, después que terminas todas tus tareas, puedes con mucha calma escucharlo o esperar que esté grabado para pasar adelante las cosas que no te agradan, porque muchas veces no agrada que a uno lo llamen a la conversión, y entonces cada vez que el Padre dice conviértete, ¡pah!, rápido, para que no convertirme. Y bueno, pues nada, hoy tendremos, porque todavía está cerrada la iglesia, desde aquí, desde la Casa Cural, la misa del Santísimo, la misa del jueves con la adoración al Santísimo, y ya a partir del sábado, domingo y todo el resto de la semana, la misa será transmitida desde la iglesia para los días lunes, martes, miércoles y viernes. Bueno, jueves, sábado también y domingo, pero yo digo las que no se transmitían, van a ser transmitidas a las 5 de la tarde, y los que quieren tener la gracia de estar presentes, pues se dejan venir a la parroquia con tiempo, porque recuerden que cuando comienza la misa se cierra, porque la presencia es limitada. Hacemos una oración antes de concluir. Te damos gracias, Señor. Te pedimos seguir iluminándonos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación ni nos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.